Hola, soy Alejandra Bermúdez y hoy iniciaremos la lectura de un autor latinoamericano llamado Horacio Quiroga. Es conocido como el padre del relato latinoamericano. Se caracterizó por su estilo introduciendo elementos de lo fantástico y de terror. Él es nuestro Edgar Allan Poe americano. Hoy leeremos el cuento Más allá de Horacio Quiroga. Una buena lectura a todos. Bien, leeremos un trecho del cuento Más allá de Horacio Quiroga. Este cuento podría compararse a la historia de Romeo y Julieta en una versión latinoamericana, en la escrita de Horacio Quiroga, de nuestro cuentista por excelencia americano. El primer trecho dice así: durante 3 meses, prosiguió la voz, viví en plena dicha. Mi novio me visitaba 2 veces por semana. Llegaba a las 9 en punto, sin que una sola noche se hubiera retrasado un solo segundo, y sin que una sola vez hubiera yo dejado de ir a recibirlo a la puerta. Para retirarse no siempre observaba a mi novio igual puntualidad. Las 11:30, aún las 12 sonaron a veces, sin que él se decidiera a soltarme las manos, y sin que lograra yo arrancar mi mirada de la suya. Se iba por fin y yo quedaba dichosamente rendida, paseándome por la sala con la cara apoyada en la palma de la mano. Vamos a analizar un poco qué es lo que presenta este trecho del cuento de Horacio Quiroga. Primero, analizaremos los verbos. Dice, durante 3 meses prosiguió la voz. El verbo proseguir en el pretérito indefinido. Estamos hablando de una narrativa en el pasado del pasado, contando acciones principales dentro de la narrativa. Prosiguió la voz. Viví, pretérito indefinido. Viví en plena dicha. Dicha significa alegría, felicidad, buena aventura. Esto significa dicha, ser dichoso. Mi novio me visitaba 2 veces por semana. La palabra novio, aquí marcada, no significa compromiso, no significa que ambos habían cambiado alianzas, y sí que tenían una relación, un noviazgo. Un noviazgo no tiene nada que ver con un compromiso de alianza para casarse, y sí con estar enamorados y estar juntos. Novio no significa prometido en español. Mi novio me visitaba 2 veces por semana. El verbo visitar está en el pretérito imperfecto, indicando una acción recurrente, un hábito o una acción repetida, como es el caso de visitarla 2 veces por semana. Llegaba a las 9 en punto. El verbo llegar, en pretérito imperfecto, llegaba. El verbo de la descripción, el verbo que refiere a la descripción de acciones dentro de una narración. Es el tiempo verbal pretérito imperfecto. Llegaba a las 9 en punto. La hora. ¿Cómo refiere aquí Horacio Quiroga a la hora? Llegaba a las 9 en punto, sin utilizar horas. Horas es una redundancia que el español no acepta. Sin que una sola noche se hubiera retrasado, un solo segundo, y sin que una sola vez hubiera yo dejado de ir a recibirlo a la puerta. Una sola noche, sin que se hubiera retrasado un solo segundo, sin que una sola vez hubiera dejado yo. ¿Qué significa este solo aquí en este contexto? Una sola vez, ni una sola noche, significa ni siquiera una vez. Ni siquiera una única vez. Quiere decir nunca,
ni una sola. Eso significa esa repetición de una sola vez, un solo segundo. Para retirarse, retirarse significa salir, irse, marcharse del lugar. Para retirarse, no siempre observaba a mi novio igual puntualidad. Aquí nos deparamos con una extrema formalidad dentro del texto, cuando Quiroga dice, no siempre observaba mi novio. Él no cumplía con aquel ritual de la puntualidad a la hora de irse. Él no observaba aquel punto específicamente. Él no guardaba aquel momento de la misma forma. No siempre observaba a mi novio igual puntualidad. Ser puntual, llegar a la hora que está el compromiso marcado o irse a la hora indicada. Las 11:30. Aún las 12 sonaron a veces sin que él se decidiera a soltarme las manos. Bien, 11:30, 9 en punto. Aquí tenemos algunos pilares muy importantes como el hecho de saber decir la hora. ¿Qué preposición utilizamos para hablar de horas? Es la preposición a, ¿sí? No utilizamos crasi, ¿sí? Por lo tanto diremos a las 11, a las 10, ¿sí? Aún las 12 sonaron. ¿Qué significa este aún que está marcado ahí? Ese aún sin tilde significa aún las 12 sonaron a veces, incluso algunas veces, ¿sí? Se hicieron las 12 de la noche. Aún significa algunas veces hasta se fue a las 12 de la noche. Aún o incluso se fue a las 12 de la noche, sin que él se decidiera a soltarme las manos. ¿Qué significa soltarme? Significa dejar de agarrar, estar agarrados o tomados de la mano y soltarse las manos, soltarlas. Y sin que lograra yo arrancar mi mirada de la suya, sin que lograra yo despegar mi mirada de la suya, desapegar mi mirada de la suya. La mirada es una palabra femenina que significa mirar a alguien, mirar a los ojos, mirar profundamente, mirar fijamente. La mirada, ¿sí? Es una palabra femenina. Sin que pudiera arrancar mi mirada de la suya. Se iba, por fin, ese por fin significa finalmente o al fin, y yo quedaba dichosamente rendida. Aquí el sentido de este verbo quedarse es permanecer, quedarse en un lugar. Durante la pandemia decíamos, quédate en casa, no salgas. Eso significa quedarse en un lugar. Ella permanecía, quedaba dichosamente rendida, feliz, dichosa. Arriba habíamos visto la palabra dicha. Ella permanecía dichosamente rendida, feliz, paseándome por la sala de la casa, el salón, con la cara apoyada en la palma de la mano, así, con la cara apoyada sobre la palma de la mano. Mano, mirada, ¿sí? Hay muchas partes del cuerpo en este trecho aquí del cuento de Horacio Quiroga. Durante el día, acortaba las horas pensando en él. Iba y venía de un cuarto a otro, asistiendo sin interés alguno al movimiento de mi familia, aunque alguna vez me detuve en la puerta del comedor a contemplar el hosco dolor de mamá, que rompía a veces en desesperados sollozos ante el sitio vacío de la mesa donde se había sentado su hija menor. Aquí tenemos el segundo trecho del cuento. Continúa la utilización del pretérito imperfecto,
acortaba, iba, venía, dejando reservado el pretérito indefinido para aquellas acciones principales, como me detuve en la puerta del comedor. Sigue describiendo dentro del pasado cómo rompía a veces en desesperados sollozos y al fin del párrafo reserva un tiempo verbal que es donde se había sentado su hija menor, que es el pasado del pasado. Se refiere a acciones anteriores al pasado de esta narrativa. Vamos a analizar el vocabulario de este trecho. El día acortaba las horas pensando en él. Las horas se hacían más cortas, largas y cortas, menores. Eso significa el día acortaba las horas pensando en él. ¿Qué significa ese él acentuado al fin de la línea 1? Ese él se refiere a el pronombre de sujeto, ¿sí? Tercera persona del singular. Ella, femenino, y él, masculino. Durante el día acortaba las horas pensando en él. Iba y venía de un cuarto a otro. La preposición de y a, en este caso, refieren a origen y destino. Se está refiriendo a la preposición de para hablar del origen y la preposición a para hablar de destino. Para esto también podemos utilizar la preposición desde y hasta. En este caso tenemos la dupla de y a, de un cuarto a otro. Cuarto aquí significa habitación. Asistiendo sin interés alguno el movimiento de mi familia. El verbo asistir en español lo podemos utilizar como ver y lo podemos utilizar principalmente como participar. Asistir significa ir, tanto así que nosotros decimos lista de asistencia cuando queremos saber quiénes son las personas que comparecieron o que fueron a un lugar o evento. Utilizamos el verbo asistir, que es sinónimo de ir, personas que comparecieron, que estuvieron de manera presencial. Eso quiere decir el verbo asistir. Y aquí tenemos la presencia de algunas partes de la casa, como el comedor, ¿sí? Que es el lugar donde se almuerza y se cena. Tenemos el salón en el otro trecho y aquí tenemos el comedor, ¿sí? Que significa el lugar donde cenamos, ¿sí? Donde almorzamos, lugar para comer, comedor. A contemplar, mirar, observar el hosco dolor de mamá. Mamá, al fin del trecho tenemos hija, ¿sí? Parentescos, madre e hija, hijo, hijos, padres, los padres son el padre y la madre, ¿sí? Y aquí tenemos mamá. La palabra dolor, el hosco dolor de mamá, dice Quiroga. Esa palabra hosco, dolor, la palabra dolor es una palabra masculina en español. Por eso está flexionada con el adjetivo hosco, masculino y no femenino. La palabra es el dolor hosco. ¿Qué significa hosco? Rudo, difícil. Esa palabra hosco significa un dolor muy profundo, un dolor cruel, rudo con ella. ¿Sí? Eso significa hosco. Y a veces ella rompía en desesperados sollozos, dice el autor. ¿Qué significa el verbo sollozar? ¿Qué significa sollozos? Es un llanto entrecortado. Sollozar es lo que uno hace cuando uno habla llorando. Es el verbo sollozar, cuando uno habla y llora al mismo tiempo con la respiración entrecortada. O sea que los sollozos se refieren al llanto,
al lloro. Llorar desesperadamente con la respiración entrecortada es dar sollozos ante el sitio vacío de la mesa. Cuidado con esta palabra sitio. La palabra sitio se refiere al lugar. El lugar, la silla vacía en la mesa de su hija. Y ante significa delante de, ¿sí? Ella llora delante cuando ve la silla o el lugar vacío que ocupaba su hija en la mesa. Trecho final. Al fin de los 3 párrafos, vamos a juntos definir el título. ¿Qué significa el título de este cuento? Tercera parte. Dice, yo vivía, sobrevivía. Lo he repetido por el amor y para el amor. Fuera de él, de mi amado, de la presencia de su recuerdo, todo actuaba para mí en un mundo aparte. Y aún encontrándome inmediata a mi familia, entre ella y yo se abrió un abismo invisible y transparente que nos separaba a 1000 leguas. Salíamos también de noche, Luis y yo, como novios oficiales que éramos. No existe paseo que no hayamos recorrido juntos, ni crepúsculo que no hayamos deslizado nuestro idilio. De noche, cuando había luna y la temperatura era dulce, nos gustaba extender nuestros paseos hasta las afueras de la ciudad, donde nos sentíamos más libres, más puros y más amantes. Durante el texto continúa siendo utilizado el pretérito imperfecto. Vivía, sobrevivía, salíamos, había. Este pretérito refiere a la descripción. Describe a las personas, describe el lugar, sin salir de la narrativa, sin salir del pretérito en el que estaba. El texto inicia con un yo y en la segunda línea aparece el pronombre de sujeto él. El primero, parece redundante, pero tal vez para alguien que está escuchando esta lectura no lo sea. Yo es la primera persona del verbo, es la primera persona para conjugar los verbos, ¿sí? Es el primer sujeto pronominal en español. Yo, tú, él es la tercera persona, ¿sí? Él y ella es la tercera persona femenina, ¿sí? Puede parecer redundante, pero muchas veces no lo es y no está mal recordarlo, ¿sí? Yo y él. Yo vivía, yo sobrevivía. Él era, él tenía, él hacía. Tercera persona. Ella dice que de la presencia de su recuerdo. ¿Qué significa el verbo recordar? ¿Qué significa tener un recuerdo? Vivir del recuerdo. Vivir del recuerdo es vivir de las experiencias anteriores, vivir de lo que ella se acordaba de su amado, de lo que guardaba en su memoria. Eso significa el verbo recordar, guardar en la memoria. Todo actuaba para mí en un mundo aparte. Un mundo aparte significa un mundo separado de todo el resto. Aparte es lo que no está junto aquí, es lo que está aparte, separado o aislado de todo el resto. Y aún, nuevamente, ese aún que significa incluso cuando lo usamos sin tilde, y aún encontrándome inmediata a mi familia. Es inmediata, es de alguna forma en un español un poco más arcaico, significa próxima, cerca de mi familia, ¿sí? No lejos de ella. Inmediata significa estar juntos con su familia. Luis y yo, así se llamaba su chico, Luis y yo, y no yo y Luis. En español cumplimos también esa regla de que el hablante, quien está hablando, va por último. Yo no digo yo y Luis, yo digo Luis y yo. Es por eso que muchas veces en español hacemos una broma o una analogía
con el cuento Platero y yo, donde Platero es un burro, es un animal, un asno, y no se coloca en primer lugar. Entonces, en español hacemos una broma con eso y decimos, no, Platero en primer lugar, el burro por delante, ¿no? Entonces, no se dice Luis, yo y Luis, se dice Luis y yo. Por eso la broma de el burro por delante, que viene de la obra de Platero y yo. Luis y yo y no, yo y Luis, como novios, enamorados y no prometidos, no eran prometidos, estaban solo enamorando, no existe paseo que no hayamos recorrido. Recorrido es hacer un transcurso juntos. Recorrer, y de ese verbo viene recorrido, ¿sí? Hacer un transcurso juntos, recorrerlo juntos. Ni crepúsculo que no hayamos deslizado en nuestro idilio. Ese crepúsculo significa atardecer. Aparece casi al final, de noche cuando había luna y la temperatura era dulce, nos gustaba extender nuestros paseos. El verbo gustar es de las construcciones valorativas. Muy importante el dominio del verbo gustar y de todas las construcciones que conjugan igual a gustar. Finalmente, hasta las afueras de la ciudad. Las afueras es lo que está fuera del límite de la ciudad. Había que salir de la ciudad para ir a las afueras de la ciudad. Estoy dentro de la ciudad y voy a las afueras. Es todo lo que está circundante. Lo que está fuera del perímetro de la ciudad son las afueras de la ciudad, donde nos sentíamos más libres. Bien, volviendo ahora al título Más allá de Horacio Quiroga, es un cuento sobre lo que ocurre después de la muerte, sobre la vida después de la muerte, cómo es y qué ocurre. Eso es el más allá. En este caso, más y allá no se entienden como dos palabras de manera separada, y sí juntos forman un sustantivo, que es la vida después de la muerte, es el más allá. Es un sustantivo, una palabra que significa eso, la vida después de la muerte. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprovechar esta lectura. Tendremos otras, así que si quieren seguir por aquí el canal, tendremos más lecturas comentadas como esta por aquí. Gracias por estar ahí y una buena lectura a todos.